Una niña de 5 años guarda sus chocolatinas para cuando mamá regrese. Su madre no va a regresar jamás. En un pequeño pueblo enterrado bajo la nieve, un zapatero pobre carga en silencio la mentira más dolorosa que existe. Dejar que su hija siga creyendo. 2 vidas rotas, una miseria que aprieta, y la primera Navidad sin ella. ¿Puede la bondad más pura de un alma inocente mover lo que ningún adulto lograría mover? Esta noche, un extraño encargo, un camino imposible y 4 encuentros que no son lo que parecen pondrán a prueba todo lo que un padre y su hija tienen para dar. Los milagros no avisan. Llegan disfrazados de botas viejas y chocolatinas regaladas sin dudarlo. Si este relato te llega al corazón, suscríbete a Cuentos del Conejo y activa la campanita. Tu apoyo es lo que mantiene vivos estos cuentos. Capítulo 1. La Navidad del zapatero pobre. El invierno caía sobre el pequeño poblado de Vernova como una manta pesada y silenciosa. Las casas de madera se agazapaban unas contra otras al pie de las montañas, sus tejados hundidos bajo capas de nieve que el viento había alisado durante la noche hasta dejarlos blancos como pergamino sin escribir. Las calles eran senderos estrechos entre muros de nieve, adornados con guirnaldas de pino y farolillos encendidos que proyectaban halos anaranjados sobre el suelo helado. En el aire flotaba el olor de la leña ardiendo, mezclado con el aroma dulce de las castañas asadas que algún vecino vendía en el extremo del mercado. Y desde algún lugar invisible entre las colinas, las campanas de la iglesia tañían lento, como si midieran el tiempo con más cuidado que de costumbre. Era Navidad, o casi. Faltaban apenas horas para que el cielo oscuro se llenara de estrellas y los niños del pueblo se asomaran a las ventanas esperando algo que solo la infancia sabe esperar con esa intensidad casi dolorosa. Pero en la cabaña del zapatero, al borde del pueblo, no había guirnaldas ni castañas, solo una vela encendida sobre la mesa de trabajo, su llama quieta y terca contra la oscuridad, y las manos callosas de Pavel inclinadas sobre un par de zapatitos de niña. Eran pequeños, apenas cabían entre sus palmas. Los había estado construyendo desde hacía días, recortando el cuero sobrante de los pocos trabajos que aún llegaban, cosiendo con una aguja gruesa y un hilo encerado que arrastraba con dedos entumecidos por el frío. No había dinero para comprar material nuevo. Apenas había dinero para comer. Pero esos zapatos los estaba haciendo él, con sus propias manos, porque su hija Lucia los necesitaba y porque era lo único que podía darle esta Navidad. «Están hechos con todo lo que tengo, pequeña mía», murmuró para sí mismo sin levantar la vista. «Con todo lo que soy». La vela parpadeó como si lo hubiera escuchado. Pavel tenía 42 años, aunque su cuerpo cargaba más. Las arrugas alrededor de sus ojos no eran solo de edad, eran de insomnio, de preocupación acumulada, de noches pasadas calculando si alcanzaría para el pan del día siguiente. Casi nadie en el pueblo llevaba ya los zapatos rotos a reparar. Los tiempos habían cambiado. La gente prefería comprar zapatos nuevos en la tienda del mercado, más baratos y más brillantes, aunque duraran la mitad. El oficio de zapatero que su propio padre le había enseñado con orgullo y paciencia se estaba muriendo despacio.
como una brasa que nadie avienta. Y sobre todo eso, Pavel cargaba algo más pesado que la pobreza. Cargaba una mentira. Lucia tenía 5 años y creía que su madre dormía en algún lugar lejano. Eso le habían dicho, que mamá se había ido a descansar muy lejos, a un sitio bonito, y que algún día la volvería a ver. La niña lo había aceptado con esa fe absolutamente intacta que solo tienen los niños pequeños, y desde entonces preguntaba de vez en cuando, con voz tranquila, si mamá ya iba a despertar. Pavel respondía que pronto. Siempre, pronto. La verdad era otra. La verdad era que María, así se llamaba María, y él no podía pronunciar ese nombre sin que algo en su pecho se contrajera hacia adentro. Había muerto hacía casi 1 año, en los primeros días del invierno anterior, sin hacer ruido, sin despedirse, como se apaga una vela cuando el aire entra por debajo de la puerta. Y Pavel no había encontrado el momento de decírselo a Lucia. Tampoco había encontrado las palabras, ni el valor. Entonces la mentira había echado raíz, y ahora ya era parte de la casa. Dormía en los rincones como el frío. Pavel depositó el zapatito terminado sobre la mesa con una delicadeza que no correspondía a sus manos grandes. Lo miró un instante largo. Luego cerró los ojos, y durante unos segundos solo existió él, la vela y el peso invisible de lo que sabía y no podía decir. El sonido de unos pasos rápidos y ligeros sobre el suelo de madera rompió el silencio. Lucia apareció en el umbral del taller con las mejillas encarnadas y los ojos brillantes, todavía con el gorro de lana torcido sobre la cabeza, la bufanda arrastrando a medias por el suelo. Papá, la señorita Andreya dijo que hoy vamos a hacer el muñeco de nieve gigante en la plaza, con todos los niños del colegio. ¿Me dejas ir, por favor? Pavel levantó la vista de su trabajo. La cara de su hija era tan luminosa que por un instante, solo un instante, la vela pareció menos necesaria. Claro que puedes ir, Lucia, pero abrígate bien, ¿me escuchas? El capote, la bufanda y los guantes, los 3. Sí, te lo prometo. Estaré de vuelta antes de la cena, papá. Te lo juro por la nieve. Se lanzó sobre su padre y lo abrazó con una fuerza que no parecía posible en un cuerpo tan pequeño. Pavel cerró los ojos un segundo y apretó suavemente los hombros de su hija, sintiendo el calor que irradiaba a través del jersey de lana. Ve y diviértete mucho, pequeña. El repiqueteo de sus pasos cruzó la cabaña. La puerta se abrió con un chirrido conocido, y luego llegó el silencio de nuevo. Un silencio distinto al anterior, más vacío, más frío. Pavel miró la puerta cerrada durante un momento. Luego volvió a sus zapatos. La niña cruzó el pueblo como una flecha, con la bufanda ondeando detrás y los guantes puestos tal como había prometido. El aire le mordía las mejillas y le hacía arder los ojos, pero eso no importaba. Iba a ser un muñeco de nieve gigante con todos sus compañeros. Sería la primera vez que participaba en algo así. Normalmente se quedaba al margen, observando desde lejos, porque no siempre sabía cómo acercarse a los demás niños. Hoy sería diferente. Hoy estaría dentro, de verdad, formando parte del grupo. La plaza del pueblo era el corazón de Vernova en Navidad. Las casas que la rodeaban lucían sus adornos más generosos. Ramas de abeto atadas con cintas rojas, faroles de hojalata que se balanceaban con el viento,
figuras de barro pintadas a mano en los alféizares. El suelo era una alfombra compacta de nieve pisada, marcada por docenas de huellas de bota que se cruzaban en todas direcciones. Y en el centro de la plaza, erguido y solemne, el muñeco de nieve esperaba. Ya terminado, Lucia se detuvo en seco. Sus botas chirriaron sobre la nieve dura. Sus ojos, que habían estado brillando desde que salió de casa, tardaron unos segundos en procesar lo que veían. El muñeco era enorme, casi tan alto como la señorita Andreya, con una zanahoria por nariz, 2 botones negros por ojos y una bufanda de verdad, color burdeos, enrollada alrededor del cuello. Los demás niños ya se habían dispersado, corriendo de un lado a otro o lanzándose bolas de nieve entre risas que rebotaban contra las paredes de las casas. Nadie la estaba esperando. Nadie la estaba buscando. La señorita Andreya se acercó cuando la vio llegar sola junto al borde de la plaza. Era una mujer joven, de pelo oscuro recogido en un moño, con una expresión que combinaba la amabilidad con una culpa recién descubierta. «Lucía, ya llegaste. Me alegra verte, de verdad». La niña miró el muñeco terminado. Luego miró a su maestra. Sus labios se apretaron en una línea muy fina y sus ojos comenzaron a brillar de una manera diferente. «Ya lo terminaron». «Nadie me avisó». «Me traje los guantes como usted dijo, pero...» «Ya lo terminaron». «Empezamos a las 10, Lucía. Les pedí a los demás niños que te avisaran antes». «Lo siento mucho. De verdad que lo siento». Lucía no respondió. Bajó la vista hacia sus botas, enterradas hasta el tobillo en la nieve compacta. Un temblor pequeño y violento le recorrió la barbilla. No importa, pero sí importaba, y los dos lo sabían perfectamente. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Despacio, esta vez sin correr. La bufanda ya no ondeaba. La señorita Andreya se quedó quieta en medio de la plaza, mirando la silueta pequeña de la niña alejarse por el callejón nevado, entre las casas adornadas que parecían no reparar en ella. El resto de los niños seguían jugando, ajenos. El muñeco de nieve los observaba a todos con sus botones negros, imperturbable y satisfecho. Andreya frunció el ceño, pensativa. Luego, muy despacio, esbozó una sonrisa. Una idea tomaba forma en algún lugar detrás de sus ojos, algo que podría enmendar lo que había salido mal. El camino de regreso a la cabaña le pareció a Lucia más largo que nunca. Las lágrimas le ardían en las mejillas, no de frío, sino de esa vergüenza particular que solo sienten los niños cuando quieren pertenecer a algo y no pueden. Cuando intentan y se encuentran con que el mundo siguió adelante sin esperarlos. Nadie la había avisado. Quizás nadie se había acordado. Quizás nadie había pensado que era importante. Llegó a casa antes de la cena, como había prometido. Se quitó los guantes en silencio, los colgó junto a la puerta y se sentó a la mesa sin decir nada, con la mirada fija en el mantel de cuadros gastados. Pavel salió del taller cuando oyó llegar a su hija. La vio sentada, con los ojos rojos y la postura encogida, y supo de inmediato que algo había pasado. Sirvió la sopa en los cuencos, partió el pan, se sentó frente a ella, esperó. Los dos comieron en silencio durante un rato. El fuego en la estufa crepitaba suavemente, lanzando sombras largas y bailarinas sobre las paredes de madera.
Afuera, el viento empujaba copos finos contra la ventana con un susurro continuo, casi como una respiración. ¿Cómo estuvo la plaza hoy? ¿Hicieron el muñeco muy grande? Lucia no levantó la vista del cuenco. Revolvió la escoba con la cuchara una vez, 2 veces, sin llevársela a la boca. Ya lo habían terminado cuando llegué. Nadie me avisó. Hija, ¿no te apetece contarme qué pasó? Estoy aquí. Creo que los niños del colegio no me quieren, papá. Un silencio. Luego la niña levantó los ojos despacio, y en ellos había algo más antiguo y más grande que la decepción del muñeco de nieve. Me acuerdo mucho de mamá. Pavel dejó la cuchara sobre la mesa, muy despacio, sin hacer ruido. 4 palabras, solo 4 palabras, dichas con una voz tan tranquila y tan rota al mismo tiempo que Pavel las sintió entrar por el pecho como un hierro frío. Me acuerdo mucho de mamá. Miró a su hija. Sus ojos eran tan parecidos a los de María que a veces no podía sostenerle la mirada más de unos segundos. La nariz respingona, el pelo oscuro enredado después del día, las manitas rodando la cuchara entre los dedos, nerviosas, sin saber qué hacer con ellas. Pavel apretó la mandíbula, tragó saliva y asintió, porque no encontró voz para nada más. Yo también, logró decir, al fin, con una quietud que le costó todo lo que tenía. Lucia no respondió. Siguió comiendo en silencio, y pronto el cansancio del día se impuso sobre su tristeza, y sus párpados empezaron a cerrarse sobre el cuenco casi vacío. Pavel la llevó a la cama, le arropó los pies con la manta de lana gruesa, le dio un beso en la frente. Se quedó mirándola hasta que la respiración de la niña se acompasó en el ritmo lento y profundo del sueño. Luego apagó la vela. Y en la oscuridad completa de la cabaña, con el viento de Nochebuena arañando los postigos y el frío colándose por las rendijas de la madera, Pavel el zapatero se quedó sentado a la mesa vacía, solo con su mentira y su amor y su miseria. No sabía que al día siguiente, antes de que el sol terminara de salir, alguien llamaría a su puerta. Alguien que conocía el nombre de su hija. Alguien que, según diría después, lo sabe todo. Capítulo 2. El extraño encargo de Nochebuena. La noche de Nochebuena llegó a Vernova con una quietud que pesaba sobre los tejados como una segunda capa de nieve. El cielo, despejado por primera vez en días, estaba sembrado de estrellas frías y distantes, y el frío había endurecido el suelo hasta convertirlo en piedra. Dentro de la cabaña, el fuego en la estufa se había apagado durante la madrugada, y el aire olía a madera fría y a ese silencio particular que tienen las casas cuando la gente que las habita duerme profundo. Pavel llevaba horas despierto. No era insomnio exactamente. Era ese estado intermedio en el que el cuerpo descansa pero la mente sigue encendida, repasando cifras, cuentas, posibilidades que no cuadran. Había revisado mentalmente la caja donde guardaba las monedas. El resultado era el mismo de siempre. Apenas alcanzaría para el pan y los cereales de la semana siguiente. Si no llegaba ningún encargo antes de Año Nuevo, tendría que vender la última herramienta de su padre. Una lesna con mango de roble que el viejo había usado durante 40 años y que Pavel no había tenido el corazón de separar de su taller. Cuando la luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por los postigos, se levantó sin hacer ruido,
Encendió el fuego de la estufa y puso el cazo con leche. Lucia apareció minutos después, con el pelo aplastado por un lado y las mejillas marcadas por el pliegue de la almohada, arrastrando la manta de lana por el suelo. Desayunaron juntos en la mesa pequeña, frente a la ventana empañada por el vaho del cazo caliente. La niña había olvidado la tristeza del día anterior, o al menos la había guardado en algún lugar interior de donde no asomaba todavía. Comía su pan con mantequilla en silencio, mirando los copos que caían suaves y lentos sobre el patio. Entonces llegaron los golpes, 3 golpes secos sobre la puerta de entrada, deliberados, espaciados, como los de alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo. Papá, ¿escuchaste? Creo que alguien está llamando a la puerta. Sí, ya lo oí. Quédate aquí, voy a ver quién es. Pavel dejó el cuenco sobre la mesa y cruzó la cabaña. Cuando abrió la puerta, el frío de la mañana entró de golpe, y con él la figura de un hombre anciano. Era un hombre de edad difícil de calcular. Podría tener 70 años o 90, o quizás algo más que ninguna de esas 2 cifras. La piel de su rostro era pálida y fina como el papel, surcada de arrugas profundas que parecían talladas más que vividas. Llevaba un abrigo de paño oscuro, largo hasta los pies, y un sombrero de fieltro gris bajo el cual asomaban unos ojos de color indefinible, ni grises ni verdes, que miraban a Pavel con una calma que resultaba levemente inquietante. En sus manos enguantadas sostenía una caja rectangular de madera, mediana, cerrada con una correa de cuero marrón desgastado. No parecía tener frío, no tiritaba, no se frotaba las manos. Era como si el frío de la mañana no llegara hasta donde él estaba. «Buenos días, caballero», dijo Pavel con la educación instintiva que le habían enseñado desde niño. «¿Le puedo ayudar en algo?» El anciano inclinó la cabeza apenas, un gesto cortés y preciso. Buenos días, amigo mío. Vengo de parte de mi señor para hacerle un encargo. Dentro de esta caja hay un par de botas a las que mi señor tiene especial cariño. Necesitan ser arregladas urgentemente, pues las quiero utilizar mañana. Es Nochebuena, y él tiene planes para esta noche. Entiendo, pero eso es muy poco tiempo, caballero. Para un buen trabajo de reparación necesito al menos 2 o 3 días. Si las botas están en mal estado, no puedo garantizar calidad en tan pocas horas. Mi señor es perfectamente consciente de la dificultad del trabajo. Por ello, quiere pagarle de manera adecuada. Este saquito es el anticipo. El resto lo recibirá usted cuando entregue las botas terminadas. El anciano extendió el saquito hacia Pavel. Era pequeño, pero pesaba de una manera desproporcionada para su tamaño, y al abrirlo ligeramente, el zapatero pudo ver el destello inconfundible del metal dorado. Esto es demasiado. Por un trabajo de reparación, esto es mucho más de lo que... Mi señor valora el trabajo bien hecho, y también ha preparado un pequeño obsequio para su hija, Lucia. Pavel se quedó paralizado. El anciano no se había movido de la entrada. No había entrado en la cabaña. Desde donde estaba, era imposible que hubiera escuchado nada de lo que se hablaba dentro, y la niña no había dicho su nombre al asomarse. Pavel no lo había mencionado en ningún momento. Y sin embargo, el hombre sabía cómo se llamaba su hija. Perdone, ¿cómo sabe usted el nombre de mi hija? No creo que se lo hayamos dicho. Mi señor lo sabe todo, amigo mío. No se preocupe por eso. Una sonrisa leve, casi imperceptible, cruzó los labios del anciano. No era una sonrisa de burla ni de superioridad.
era algo más parecido a la serenidad de quien conoce el final de una historia que los demás aún no han comenzado a leer. Mañana lleve las botas arregladas a la casa de mi señor. Traiga también a la pequeña Lucía. El camino empieza en el borde oriental del bosque de Vernova. Sigue el sendero de la derecha en la primera bifurcación y cruza la gruta detrás de la gran cascada. No se desvíe. Los esperan. ¿Una gruta? ¿Detrás de una cascada? Caballero, eso está muy lejos para llevar a una niña pequeña. Confíe, zapatero. El camino es largo, pero quien lo recorre con buena voluntad siempre llega. Y ahora me tengo que ir. Que pasen ustedes un buen día. El anciano se dio la vuelta y comenzó a alejarse por el sendero nevado con pasos lentos y perfectamente regulares, sin apoyarse en ningún bastón, sin resbalarse en el hielo. Pavel se quedó en el umbral, mirándolo hasta que la figura oscura del hombre se confundió con el blanco del camino y desapareció entre la neblina del amanecer. La puerta se cerró despacio. Lucia estaba de pie junto a la mesa del desayuno, con los ojos muy abiertos y una cajita pequeña de madera entre las manos, atada con una cinta roja que el mensajero debía haber deslizado sobre la mesa sin que ninguno de los dos lo notara. La niña la abrió con cuidado, separando los lados con los pulgares, y dentro encontró 4 chocolatinas envueltas en papel de estaño plateado, perfectamente alineadas, que desprendían un aroma tibio e improbable en mitad del frío de la mañana. «Papá», susurró Lucia, con la voz llena de una maravilla absoluta. «Son para Nochebuena. Las guardaré por si viene mamá». Pavel no respondió. Tenía los ojos fijos en el saquito de monedas que sostenía con ambas manos. Lo había abierto del todo sobre la palma, y las monedas brillaban con una luz dorada que no parecía enteramente propia de la mañana gris que se filtraba por la ventana. Las contó con un dedo. Las volvió a contar. Luego simplemente las miró, porque los números no cabían bien en su cabeza todavía. Era más de lo que ganaba en un año entero de trabajo, quizás en 2. «Esto ha sido un milagro», murmuró para sí mismo, con una voz tan baja que era casi un pensamiento en voz alta. «Tendré que cumplir mi palabra». Colocó el saquito sobre el estante, al lado de la lesna de su padre, y se volvió hacia la caja de madera que el mensajero había dejado junto a la puerta. Era pesada, más de lo que aparentaba. Pavel la llevó al taller, la depositó sobre la mesa de trabajo y desabrochó la correa de cuero con manos que ya no temblaban de frío, sino de algo que se parecía a la anticipación. Levantó la tapa y se quedó quieto. Las botas que había dentro eran las más viejas y estropeadas que Pavel había visto en sus 42 años de vida, y en ese tiempo había tenido entre las manos zapatos de todo tipo: botas de soldado destrozadas por la marcha, zapatos de campesino comidos por la humedad, zapatillas de baile deshechas por el uso. Pero nunca había visto nada parecido a esto. La piel de las botas estaba tan reseca y cuarteada que se desmenuzaba si la presionabas entre los dedos. Las suelas se habían separado casi por completo de las plantas, y la costura que las unía era un hilo tan viejo que había perdido todo su color y parte de su resistencia. El cuero interior estaba gastado hasta volverse transparente en los talones. Las hebillas de hierro que las cerraban por el tobillo estaban tan oxidadas que habían dejado manchas oscuras sobre la tela.
Y sin embargo, en la forma general de esas botas, bajo toda esa destrucción acumulada por el tiempo, había algo que Pavel no supo nombrar de inmediato. Una elegancia antigua. Una estructura que le decía a sus manos de artesano que, en su momento, alguien las había hecho con un cuidado extraordinario, con materiales de primera calidad, con un oficio que no era inferior al propio. Alguien había amado estas botas. Eso era evidente. Pavel se sentó en su taburete, recogió las herramientas que necesitaría y apoyó la primera bota sobre la horma. Respiró hondo y empezó. Trabajó sin parar, sin levantarse más que para avivar el fuego de la estufa cuando la cabaña se enfriaba demasiado. Lucia se asomó 2 veces durante la mañana, y las 2 veces Pavel le pidió que jugara sola un rato más. La niña obedeció sin protestar, quizás porque algo en la postura de su padre, encorvado sobre la mesa, con esa concentración total que normalmente reservaba para sus mejores trabajos, le decía que lo que estaba haciendo era importante. Las horas pasaron sin que Pavel las contara. La luz del día alcanzó su punto más alto y comenzó a declinar. Lucia cenó sola, se lavó los dientes y se fue a la cama con un beso que su padre le dio sin apartar los ojos de las botas. Las velas se consumieron una detrás de otra. La nieve siguió cayendo afuera, silenciosa y persistente, tapando el mundo bajo una capa nueva cada vez más gruesa. Pavel cosió. Recortó el cuero nuevo y lo empalmó con el viejo. Lijó las suelas, las pegó, las cosió de nuevo por 2 lados diferentes para que la unión fuera doble. Pulió las hebillas con un trapo húmedo hasta que el óxido cedió y el hierro volvió a brillar. Acondicionó el interior con grasa de buey y un paño suave, con la misma paciencia con la que se trataría una herida. 20 horas, sin dormir, sin comer apenas. Cuando el amanecer del día de Nochebuena comenzó a teñir el cielo de un gris pálido y frío, Pavel depositó la segunda bota terminada junto a la primera y se recostó en el respaldo del taburete, con los brazos colgando a los lados y los ojos entornados de agotamiento. Las miró. Eran otras, completamente otras. La piel había recuperado una flexibilidad que nadie habría creído posible horas antes. Las suelas estaban firmes y uniformes. Las costuras, dobles y prietas, seguían líneas perfectas que cualquier zapatero habría reconocido como trabajo de maestro. Las hebillas centelleaban. El cuero interior olía a grasa limpia y a cuero tratado con cuidado. Parecían botas nuevas. No lo eran, y Pavel lo sabía. Por debajo de la restauración seguían siendo viejas, seguían siendo las mismas botas de siempre. Pero todo lo que podía devolverse se había devuelto. Todo el oficio que un hombre podía poner en un par de manos y unas herramientas estaba allí, en esas 2 botas sobre la mesa del taller. Pavel las sostuvo en las manos durante un momento largo. La luz del amanecer entraba ya por la ventana y le daba al cuero un brillo cálido, casi dorado. Nunca había puesto tanto de mí en ningún trabajo, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie. Espero que sea suficiente para quien sea que las espera. Afuera, el pueblo de Vernova comenzaba a despertar despacio. El primer perro ladró a lo lejos. El humo de las primeras chimeneas subió recto hacia el cielo limpio de la mañana.
Y en la cabaña del zapatero, sentado entre sus herramientas y el silencio del amanecer, Pavel miró por la ventana hacia el horizonte blanco y sintió por primera vez en mucho tiempo algo que no supo reconocer de inmediato. Quizás era esperanza, o quizás era miedo de lo que vendría después de ese camino que cruzaba un bosque espeso y terminaba detrás de una cascada en un lugar que nadie del pueblo habría sabido indicarle. Cualquiera de los dos, pensó mientras cerraba los ojos un instante, se parecía mucho al otro. Capítulo 3. El camino de las almas generosas. El día de Nochebuena amaneció con un cielo bajo y blanco, de esa blancura compacta que anuncia nieve nueva antes del mediodía. El pueblo de Vernova estaba apenas empezando a despertar cuando Pavel y Lucía salieron de la cabaña. Algún perro ladraba a lo lejos. Una chimenea lanzaba su primer hilo de humo hacia el cielo quieto, y el aire tenía ese silencio especial de los días festivos que huelen a expectativa y a pan recién horneado. Pavel llevaba la caja de madera bajo el brazo izquierdo, envuelta en un trapo grueso para protegerla del frío. En el bolsillo derecho del abrigo, el saquito con el anticipo de monedas que no había dejado de pesarle en la mente toda la noche. Lucia caminaba a su lado con la cajita de chocolatinas apretada contra el pecho, debajo del capote de lana, como si tuviera miedo de que el frío se las echara a perder. Se había puesto los guantes sin que nadie se lo dijera, y la bufanda le daba 2 vueltas alrededor del cuello y le tapaba la barbilla casi hasta la nariz. El camino hacia el borde oriental del bosque de Vernova era conocido en su primer tramo. Un sendero ancho entre campos abiertos que el viento había barrido durante la noche, dejando la nieve dura y crujiente bajo las botas. Cada paso sonaba como el crujido de papel enrollado, un ritmo seco y regular que marcaba el avance de los dos contra el silencio general del campo. El aliento de ambos se convertía en vaho blanco al salir, pequeñas nubes que el aire deshacía al instante. Las montañas al fondo, inmóviles y enormes bajo su armadura de nieve, los miraban avanzar con la indiferencia tranquila de lo que lleva siglos en el mismo sitio. Llevaban apenas un cuarto de hora caminando cuando Lucia tiró de la manga del abrigo de su padre y señaló hacia el borde del camino. Había una mujer sentada en un banco de madera a un lado del sendero, en el punto exacto donde el pueblo terminaba y el campo abierto empezaba. Era anciana, de espalda encorvada y manos cruzadas sobre el regazo, envuelta en un chal tan fino que no podía estar protegiéndola del frío. La nieve se había acumulado sobre sus hombros y sobre el banco a su alrededor, como si llevara horas allí, inmóvil. Su rostro era una red de arrugas finas y profundas al mismo tiempo, y sus ojos, oscuros, quietos, miraban el camino con la resignación de quien ya no espera nada en particular. Señora, ¿qué hace usted aquí sola con este frío? ¿Se encuentra bien? No tengo dónde ir, hijo. No tengo hogar desde hace tiempo. Solo me siento aquí porque en algún sitio hay que estar. ¿Necesita algo? ¿Necesita algo? ¿Hay alguien a quien podamos avisar? No hay nadie. Pero no se preocupe por mí. Ustedes llevan prisa. Se les nota en los pasos. Sigan su camino. Pavel metió la mano en el bolsillo. Lo tenía vacío de monedas sueltas.
Todo el dinero estaba en el saquito del encargo, y eso no era suyo para repartir. Apretó los labios, frustrado. Yo le puedo dar una chocolatina. Son las mías, me las regalaron ayer, y a mí me quedan otras 3. Ay, pequeña, ¿qué alma más grande tienes para ese cuerpo tan chico? Tómela, señora. Hoy es Nochebuena. Nadie debería estar solo y sin nada en Nochebuena. Algún día encontrarás tu recompensa, niña. Más pronto de lo que imaginas. La anciana tomó la chocolatina entre sus dedos nudosos y arrugados y la sostuvo con una delicadeza impropia de manos que debían estar entumecidas por el frío. Sus ojos la miraron un instante y luego miraron a Lucia, y en esa mirada había algo que no era exactamente gratitud, sino algo más antiguo y más quieto. Algo que se parecía al reconocimiento. Pavel puso una mano sobre el hombro de su hija y la guió suavemente para reanudar el camino. Caminaron en silencio durante unos metros, y cuando Pavel volvió la cabeza para echar un último vistazo al banco, la anciana ya no estaba. El banco estaba vacío, y la nieve sobre él era lisa y uniforme, como si nadie hubiera estado sentado allí en toda la mañana. Pavel frunció el ceño. Lucia no se dio cuenta. Seguía caminando hacia adelante, mirando el camino con esa concentración tranquila y serena que los niños pequeños ponen en las cosas que ya decidieron. El paisaje cambió a medida que avanzaban. Los campos abiertos fueron cediendo espacio a franjas de bosque bajo que bordeaban el camino, pinos oscuros y abedules de corteza blanca y plateada. La nieve entre los árboles estaba intacta, sin huellas, perfectamente virgen. El sendero se fue estrechando. El crujido de las botas sobre la nieve se fue haciendo más sordo, amortiguado por las capas de agujas de pino que el suelo acumulaba bajo la nieve. Llevaban cerca de 2 horas caminando cuando escucharon un sonido adelante. Una voz pequeña, una tos seca, el crujido de algo sobre la nieve. Lucia fue la primera en verlo. Era un niño. No tendría más de 8 o 9 años, de complexión delgada, con un abrigo que le quedaba 2 tallas grande y los bordes de las mangas gastados hasta deshilacharse. Caminaba en sentido contrario al de ellos, con la cabeza baja y los pies arrastrando levemente sobre la nieve, como si el cuerpo no tuviera suficiente energía para levantarlos del todo. Cuando los vio venir, se detuvo. No huyó. Solo se quedó quieto, mirándolos con unos ojos grandes y oscuros, hundidos en un rostro pálido y demacrado que hablaba de varios días sin comer. Oye, chico, ¿a dónde vas tú solo por este camino? ¿Estás bien? No sé, no tengo a dónde ir. Y tengo mucha hambre. Llevo desde ayer sin comer nada. ¿Tienes familia en el pueblo? ¿Alguien a quien avisar? No tengo a nadie. Lucia ya tenía la mano dentro del capote antes de que su padre terminara la pregunta. Sacó la cajita, la abrió y sin dudar un instante extrajo la segunda chocolatina. Toma esta. Es mía, pero tú la necesitas más que yo. A mí todavía me quedan 2. ¿De verdad me la das? ¡Claro! ¡Feliz Nochebuena! El niño tomó la chocolatina con ambas manos, como si tuviera miedo de que se le cayera o de que alguien se la quitara. La apretó contra su pecho, sobre el abrigo grande, y la miró un momento antes de levantar los ojos hacia Lucia.
Sus labios formaron una sonrisa torpe y temblorosa de alguien que no había tenido muchas razones para sonreír últimamente. Pavel lo miró un momento, pensando si debía hacer algo más, si había alguna solución práctica que pudiera ofrecerle. Pero el camino era largo, las botas esperaban al final, y no tenía con qué ayudar de otra manera. Le puso al niño una mano breve sobre el hombro, un gesto corto pero firme, y siguió adelante. Lucia miró hacia atrás una vez, cuando ya llevaban un buen trecho andado. El niño seguía de pie en el mismo sitio, mirándolos alejarse. Luego dio media vuelta y desapareció entre los árboles de un lado del camino, sin volver al sendero. También él se fue demasiado rápido, demasiado silenciosamente para alguien tan pequeño sobre nieve tan crujiente. Pavel no dijo nada. Siguió caminando. El bosque se fue cerrando a su alrededor a medida que avanzaban. Los árboles crecían más juntos, más altos, y sus ramas formaban un techo irregular que filtraba la luz blanca del cielo en fragmentos angulosos y fríos. El sendero principal seguía siendo visible, pero apenas. A ambos lados, la espesura era compacta y oscura, y el silencio del bosque era de otro tipo al del campo abierto. Más espeso, más habitado, lleno de pequeños ruidos que no se identificaban claramente y que hacían que la mente prestara más atención de la que quería. Lucia caminaba más cerca de su padre que antes. No lo había dicho, simplemente había acortado la distancia. Entonces llegaron a la bifurcación. El sendero se dividía en dos ante ellos, sin señal, sin marca, sin ninguna indicación que ayudara a elegir. El camino de la izquierda parecía más transitado, con huellas antiguas de botas y un ligero ensanchamiento que sugería uso frecuente. El de la derecha se adentraba directamente en el bosque más cerrado, con las ramas de los pinos casi tocándose sobre él, formando un túnel vegetal y oscuro que se perdía de vista a pocos metros. Pavel se detuvo, frunció el ceño. Se rascó la nuca por debajo del gorro de lana con el gesto automático que tenía cuando no sabía qué hacer. Si te digo la verdad, hija, no recuerdo cuál dijo el mensajero que teníamos que tomar. Se me fue la indicación de la cabeza. Lucia lo miró con una paciencia tranquila y algo sorprendente para sus 5 años. El de la derecha, papá, el que va al bosque. Yo lo recuerdo bien. Estaba escuchando con atención cuando el mensajero te explicó el camino. Pavel miró el túnel oscuro entre los pinos. Luego miró a su hija. ¿Estás segura? Completamente. Pavel asintió. Tomó la mano pequeña de Lucia entre la suya grande, y juntos se adentraron por el camino de la derecha. El bosque se cerró sobre ellos casi de inmediato. La luz se redujo a la mitad. El ruido de sus pasos cambió de tono al pasar de la nieve abierta a la nieve tapada de agujas y sombra. El frío era diferente aquí dentro, más húmedo, más pegado a la piel, como si el bosque tuviera su propio clima privado que no compartía con el mundo exterior. Los dos estaban cansados. Lucia lo disimulaba bien para su edad, pero Pavel notaba que sus pasos se habían vuelto más lentos, que ya no levantaba los pies con tanta energía, que la mano que le sujetaba la suya apretaba con menos fuerza que al principio de la mañana. Él mismo sentía el peso de las horas sin dormir sobre los hombros,
una pesadez sorda que se instalaba detrás de los ojos y en los músculos del cuello. Fue entonces cuando escucharon la voz. No era un grito de terror ni un llamado tranquilo. Era algo intermedio. Una voz masculina, vieja y un poco chillona, lanzando palabras en dirección al camino desde algún punto entre los árboles, acompañada de movimientos bruscos y aspavientos que agitaban las ramas de un arbusto cercano. Pavel apretó la mano de Lucia. Ambos se detuvieron. Entre los troncos, a unos 10 metros del sendero, había un hombre. Era anciano, de barba blanca y larga que le llegaba hasta el pecho, con una ropa hecha de retazos de distintos colores y materiales que no combinaban entre sí en ningún sentido lógico. Sus ojos eran vivos y algo desorbitados, y sus manos grandes se agitaban en el aire con una energía completamente desproporcionada para alguien de su edad aparente. Cuando los vio detenerse, señaló hacia ellos con un dedo largo y nudoso. ¡Vosotros! Parad un momento, que nadie pasa nunca por aquí y quería aprovechar. ¿Le podemos ayudar en algo, señor? ¿Ayudar? Bueno, eso depende. Hoy es Nochebuena, ¿sabéis? Y yo llevo no sé cuántos años comiendo hojas de árbol. Las de roble, las de pino, ya no les encuentro sabor. Quería algo distinto esta noche, algo que supiera a Navidad de verdad. Lucia miró al anciano un instante. Luego miró su cajita que seguía apretada contra su pecho. Sacó la tercera chocolatina sin vacilar. Le regalo esta chocolatina. Me queda una más y usted lleva mucho tiempo sin probar nada bueno. Seguro que le sabe mejor que cualquier hoja. ¿Esto es para mí? ¿De verdad? De verdad. Feliz Nochebuena, señor. Es el mejor regalo de Navidad que me han dado en toda mi vida. Y mira que ha sido una vida larga. Muy larga. Que tengáis buen viaje, los dos. Estáis ya muy cerca. El anciano sostuvo la chocolatina con las 2 manos abiertas, mirándola como si fuera un objeto sagrado o extrañamente frágil. Una expresión que Pavel no habría sabido describir exactamente, entre el asombro, la emoción pura y algo que se parecía a un alivio larguísimo y contenido. Le transformó el rostro por completo, borrando por un momento el aspecto excéntrico y revelando debajo algo más simple y más verdadero. Pavel y Lucia reanudaron el camino. Detrás de ellos, el anciano los despedía agitando la mano con vigor, entre las ramas bajas del bosque, hasta que la curva del sendero lo dejó fuera de la vista. «Solo me queda una», dijo Lucia casi para sí misma, con la cajita abierta en las manos. La última chocolatina reposaba en su lugar, envuelta en su papel plateado, perfectamente sola. «¿La echarás de menos?», preguntó Pavel. La niña pensó un momento. Luego cerró la cajita con cuidado y la guardó de nuevo bajo el capote. «No», respondió con sencillez. «Las otras también eran mías, y no me arrepiento de ninguna». Pavel apretó los dientes. Tragó algo que no era saliva. El bosque empezó a abrirse poco a poco ante ellos. La luz entre los árboles crecía. El suelo se inclinaba levemente hacia abajo, y desde algún lugar por delante llegaba un sonido nuevo que al principio era difícil de identificar. Un rumor continuo, grave y profundo, que aumentaba de volumen con cada paso que daban. Y entonces lo vieron.
La cascada se alzaba al fondo del claro como una pared de agua blanca que caía desde las rocas de lo alto con una potencia que hacía vibrar el suelo. El sonido era físico, una presión en el pecho y en los oídos. El vapor que levantaba el agua al chocar contra las piedras de abajo formaba una nube baja y fría que olía a piedra mojada y a musgo antiguo y que les llegó a la cara como una bocanada húmeda en cuanto pisaron el borde del claro. Detrás de la cortina de agua, apenas visible entre el movimiento blanco y espumoso, había una abertura en la roca. La gruta. Pavel miró la entrada, miró la cascada, miró a su hija, que le sostenía la mano con una fuerza pequeña pero firme. «Tenemos que cruzar al otro lado», dijo, más para sí mismo que para ella. Lucia levantó la vista hacia el torrente de agua que caía ante ellos, hacia la oscuridad húmeda que se adivinaba detrás, hacia el mundo desconocido que los esperaba al otro lado de esa cortina de agua fría, y apretó un poco más fuerte la mano de su padre. Capítulo 4. El Señor de los Sueños y el Milagro de Navidad. La abertura detrás de la cascada era apenas lo suficientemente ancha para que pasara un adulto de lado. El rugido del agua llenaba el aire con una vibración que se sentía en los dientes, en el pecho, en la planta de los pies. El vapor helado les empapó la ropa en cuestión de segundos, pero ninguno de los dos retrocedió. Pavel entró primero, de lado, sosteniendo la caja de las botas por encima de la cabeza para protegerla del agua. Luego tendió la mano libre hacia afuera, hacia Lucia, que esperaba al borde con los ojos muy abiertos y el labio inferior apretado entre los dientes. La tomó y la jaló suavemente hacia el interior. El ruido de la cascada cambió al entrar. Pasó de ser omnidireccional a localizarse detrás de ellos, como una puerta que se cerraba. El interior de la gruta olía a piedra vieja, a agua que llevaba siglos filtrándose por las grietas, a tierra profunda y a algo más difícil de definir, algo que se parecía vagamente al olor del aire antes de una tormenta. La oscuridad era casi total, rota apenas por el resplandor blanco y difuso que la cascada proyectaba desde la entrada, lo suficiente para ver que el suelo era plano y el techo alto, y que el túnel se extendía hacia adelante con una curva lenta que lo sacaba de la vista a unos 20 metros. Los pasos de ambos resonaban contra las paredes de piedra. Cada eco multiplicaba el sonido en versiones ligeramente desfasadas, como si una segunda pareja invisible los siguiera a distancia. Lucia se detuvo. Papá, tengo mucho miedo. No veo nada y no sé qué hay al fondo. Pavel se agachó hasta quedar a la altura de su hija, con la rodilla apoyada sobre la roca húmeda. La miró directamente a los ojos, aunque en la oscuridad apenas podía distinguir sus facciones. Escúchame. Mientras estés conmigo, nada malo te puede pasar. Te lo juro por todo lo que soy. ¿Me crees? Sí, te creo, papá. Entonces no sueltes mi mano y camina. Lo que sea que haya al fondo, lo encontramos juntos. Tienes razón. Contigo no tengo miedo. Reanudaron la marcha tomados de la mano, sus siluetas pequeñas recortadas contra el resplandor lejano de la entrada, que se iba haciendo más tenue con cada paso.
La oscuridad delante de ellos era completa y densa, y Pavel avanzaba guiándose con la palma libre apoyada contra la pared de roca fría, sintiendo las irregularidades de la piedra bajo los dedos. Entonces, desde el fondo de la curva apareció una luz. No era el reflejo de la cascada ni el destello de algún mineral en la roca. Era suave, continua y de un color que resultaba difícil de nombrar. Entre el dorado y el blanco, con algo de azul en los bordes, como la luz de ciertas horas del amanecer, cuando el sol no ha terminado de salir, pero ya ha empezado a colorear el mundo. Conforme avanzaban, la luz crecía, y con ella la temperatura. El frío húmedo de la gruta fue cediendo a un calor suave y seco que le secó la ropa en cuestión de minutos. Y entonces vieron a la figura. Era una mujer, o algo que adoptaba la forma de una mujer. Estaba de pie en el centro del túnel, completamente quieta, envuelta en esa luz que no proyectaba sombra, y que parecía emanar de ella misma hacia afuera en lugar de recibirla de alguna fuente externa. Su rostro era bello y antiguo al mismo tiempo, con rasgos serenos que no correspondían exactamente a ninguna edad concreta. Sus ojos, cuando se posaron en ellos, eran de ese tipo de mirada que hace que el cuerpo se detenga solo, porque transmite algo que el instinto reconoce aunque la mente no lo haya visto antes. La tranquilidad absoluta de quien lo ha visto todo y sigue en pie. Bienvenidos, caminantes. Estáis a punto de cruzar el umbral del mundo de los sueños, donde el sol nunca se oculta y la primavera no conoce el fin. ¿Quién es usted, señora? Soy la guardiana de este paso. Llevo 317 años aquí, esperando. Y hace 317 años que no pruebo nada más que el silencio. Lucia no vaciló ni un instante. Su mano fue directa al interior del capote, sacó la cajita, la abrió y tomó la última chocolatina que le quedaba. Esta es la última que me queda. Pero usted lleva mucho más tiempo sin comer que yo sin dulces. Tómela, por favor. Pequeña. ¿Sabes qué es lo último que tienes? Sí, pero no me importa. Yo puedo comer cualquier otra cosa. Que la suerte te acompañe eternamente, alma generosa. A unos pasos de aquí encontraréis la luz. Id. La dama recibió la chocolatina entre sus palmas con una delicadeza que sugería que el gesto tenía un peso mucho mayor que su tamaño físico. Cerró los ojos. La expresión de su rostro cambió de una manera que Pavel recordaría el resto de su vida. Fue como ver a alguien que ha llevado un peso durante siglos soltarlo finalmente, con una paz que no es de este mundo, porque pertenece a uno más viejo y más hondo. Luego extendió ambos brazos hacia el fondo del túnel, y en ese momento la gruta entera se llenó de luz. No fue gradual, fue de golpe. Una explosión dorada y cálida que brotó desde el fondo del túnel como si alguien hubiera abierto una puerta frente al sol, tan intensa que Pavel tuvo que cerrar los ojos un instante y volver a abrirlos despacio. Cuando pudo ver de nuevo, la dama ya no estaba. Solo quedaba la luz delante de ellos, y el camino hacia ella, y los dos corriendo hacia adelante. Salieron de la gruta a un mundo que no tenía ningún derecho a existir en aquel día de Nochebuena. El sol brillaba alto y tibio sobre un paisaje de primavera absoluta. La hierba era verde y densa bajo los pies, salpicada de flores silvestres de colores que ninguno de los dos sabría nombrar.
flores que florecían en racimos apretados, como si cada centímetro de tierra compitiera por mostrar algo hermoso. Los árboles que bordeaban el prado no eran los pinos oscuros del bosque de Vernova, sino árboles con hojas grandes y brillantes que el viento movía con un sonido suave, continuo, como páginas pasadas por manos cuidadosas. El cielo era de un azul que parecía imposible, demasiado saturado, demasiado limpio, sin una nube, sin una imperfección. Pavel y Lucía se detuvieron lado a lado, mirando hacia adelante con la boca abierta y los ojos que no sabían dónde posarse. Al fondo del prado, entre los árboles en flor, había una mansión, grande, de piedra blanca y ventanas altas, con la puerta principal abierta de par en par, como si llevara tiempo esperando que llegaran exactamente ellos. Cruzaron el prado en silencio, los dos sin soltar las manos, sus botas pisando la hierba con un sonido completamente distinto al crujido de la nieve que habían dejado al otro lado de la gruta. Cuando llegaron a la puerta abierta y traspasaron el umbral, una voz familiar los recibió desde el interior. Andreya estaba de pie en el centro de un salón amplio y luminoso, con las manos cruzadas frente a ella y una sonrisa que mezclaba la calidez con algo que llevaba mucho más tiempo que ella misma. Señorita Andreya, ¿qué hace usted aquí? ¿Era usted el mensajero que vino a nuestra casa? Hay trabajos que me gusta hacer personalmente, Pavel. Los más importantes los hago yo misma. Pero usted es la maestra del colegio de Vernova. ¿Cómo es posible que esté aquí? Soy maestra de Vernova, sí, pero trabajo para el Señor de los Sueños desde hace más de 200 años. Él controla los sueños de todos los hombres desde que el mundo tiene memoria. Y me habló de vosotros hace tiempo. Antes de que Pavel pudiera responder, una puerta al fondo del salón se abrió y el Señor de los Sueños entró. Era un hombre de estatura considerable, vestido con ropa sencilla, pero de una tela que parecía tener profundidad, como si el color oscuro de su chaqueta guardara adentro algo en movimiento. Su pelo era blanco y su barba corta, y sus ojos, del mismo color indefinible que los del mensajero de la mañana anterior, miraban a Pavel y a Lucia con una expresión que el zapatero tardó un momento en identificar. Era emoción genuina, del tipo que no se prepara ni se ensaya. Se detuvo frente a ellos y extendió las manos abiertas hacia Pavel. El zapatero entendió el gesto y le entregó la caja. El Señor de los Sueños la abrió con cuidado, como se abre algo que se ha esperado mucho tiempo. Tomó las botas en sus manos una a una, las giró despacio, pasó los pulgares por las suelas firmes, por las costuras dobles, por el cuero restaurado que ya no crujía, sino que cedía con una elasticidad nueva y durable. Sus ojos recorrieron cada detalle con la atención de alguien que sabe exactamente lo que está mirando. Son las primeras botas que tuve. Mi padre me las regaló cuando yo era joven. Dijo en voz baja, casi para sí mismo. Creía que ya no tendrían remedio. Nunca imaginé volver a verlas así. Luego levantó la vista hacia Pavel. Es un trabajo extraordinario, zapatero. Está usted hecho de lo que ya no abunda. Pavel bajó la cabeza, con esa humildad instintiva de quien no sabe bien cómo recibir un elogio sin que le pese. Puse en ellas todo lo que sé, señor. No habría podido hacer menos. El Señor de los Sueños asintió. Luego miró a Lucia, que lo observaba desde detrás del brazo de su padre con los ojos grandes y quietos, y su expresión cambió de nuevo.
Se volvió más suave, más directa, con algo que se parecía a la ternura de quien mira a alguien que acaba de demostrar ser exactamente lo que esperaba que fuera. Se acuclilló hasta quedar a la altura de la niña. «Lucia», dijo, «saliste de casa esta mañana con 4 chocolatinas. ¿Cuántas te quedan?» La niña pensó un instante, aunque sabía la respuesta perfectamente. «Ninguna», dijo. «Las regalé todas». «¿Te arrepientes?» «No». El señor de los sueños sonrió. Una sonrisa real, lenta, que le cambió la cara entera. «Eso lo sabía», dijo, «porque yo estaba allí, en cada uno de ellos». Pavel lo miró sin comprender del todo. «¿Cómo dice, señor?» «La anciana del banco, el niño del sendero, el ermitaño del bosque, la dama de la gruta. Yo era cada uno de ellos, Pavel. Puedo tomar la forma que necesite. Y quería ver con mis propios ojos de qué estaba hecha esta niña antes de daros lo que merecéis». El silencio que siguió fue absoluto. Pavel abrió la boca y la cerró. Sus ojos estaban húmedos de una manera que no esperaba y que no conseguía controlar. «¿Y cuál es el regalo?», preguntó con voz que apenas sostenía el peso de la pregunta. El señor de los sueños no respondió con palabras. Extendió una mano entre los dos, con la palma abierta hacia arriba, y de ella salió algo que no era exactamente luz y no era exactamente viento. Una corriente tibia y dorada que los envolvió a ambos con la suavidad de una manta, con el peso exacto de algo que lo llena todo sin apretar. Pavel sintió que los párpados se le cerraban solos, sin que pudiera ni querer resistirlo. Escuchó la voz de Andreya al fondo, diciendo algo, pero las palabras ya no llegaban con nitidez. Y luego, nada. El oscuro profundo y cálido del sueño más reparador que había tenido en años. Alguien los llamaba. Una voz familiar, imposiblemente familiar. Pavel abrió los ojos de golpe. Estaba sentado en la silla de la cocina, frente a la mesa de siempre, con el mantel de cuadros gastados y el cazo de la leche todavía en el centro. Lucia estaba dormida, con la cabeza apoyada en los brazos, a su lado. La cabaña olía a leña y a pan y a casa. La vela de la cocina ardía tranquila. Andreya estaba de pie junto a la puerta, con el abrigo puesto y una sonrisa que guardaba el secreto de todo lo que había pasado. Y entonces, desde la puerta del cuarto, apareció ella, María, con el delantal puesto y una cuchara de madera en la mano, mirándolos con esa expresión un poco desconcertada y muy afectuosa que tenía cuando no entendía qué estaban haciendo los dos. Pavel no se movió. No pudo. Se quedó sentado, con las manos sobre la mesa, mirando a su mujer de pie en el umbral como si el movimiento pudiera romper algo. Lucia, que se había despertado al oír la voz, vio a su madre y saltó de la silla. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! Se lanzó contra su madre con una fuerza que casi la desequilibró, envolviéndola con los brazos con toda la intensidad de un abrazo que llevaba un año contenido. Las lágrimas le corrían por la cara sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. No te separes nunca de nosotros. Te necesito. Te necesito aquí, siempre. Pero bueno, ¿qué os pasa a los dos? Parece que hace años que no me veis. Solo fui un momento al cuarto a buscar la sal. Pavel se levantó despacio.
Se acercó a su mujer con pasos que eran lentos, no por falta de ganas, sino porque cada uno era una comprobación. El suelo era real, el abrazo era real, la voz era real. La rodeó con los brazos desde atrás, los dos apretando a Lucía entre ellos, y cerró los ojos. Pavel, ¿estás llorando? ¿Qué os ha pasado? Nada, María. Todo está bien. Todo está exactamente bien. Andreya, desde la puerta, los observó un momento más. Luego, en silencio, salió de la cabaña y cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido, como quien sabe que hay instantes que no necesitan testigos. La cena de Nochebuena esa noche fue la más larga que Pavel recordaba. Comieron despacio, hablaron de cosas pequeñas y ordinarias, y si María notó que su marido la miraba con más frecuencia y más tiempo de lo habitual, no lo mencionó. Lucia se quedó dormida en su silla antes de terminar el postre, con una sonrisa en la cara y los puños cerrados contra las mejillas, como hacen los niños que han tenido un día muy grande. Cuando la casa quedó en silencio y María se fue a acostar a la niña, Pavel entró al taller a apagar la vela. La encontró sobre la mesa de trabajo. Un cofre de madera oscura, sin adornos, perfectamente liso. Lo abrió. Las monedas que había dentro eran doradas y abundantes, apiladas en capas que el ojo no terminaba de calcular, y debajo de la primera capa encontró un papel doblado con cuidado, escrito con una letra pequeña, irregular en tinta, que tenía el color exacto del bronce a la luz de la vela. Muchas gracias por devolverme mi juventud entre las manos. Este es el resto del pago que le debía. Cuide bien a esa niña. Almas como las suyas son las que mantienen el mundo en pie. El Señor de los Sueños. Feliz Navidad. Pavel sostuvo la nota durante un largo momento. Luego la dobló de nuevo con cuidado, la guardó dentro del cofre y miró por la ventana pequeña del taller hacia el cielo de Vernova. El cielo de Nochebuena estaba lleno de estrellas, más de las que cabían en una noche ordinaria, y las campanas del pueblo comenzaron a sonar desde la iglesia con ese tañido lento y claro que Pavel había escuchado toda su vida sin que le llegara nunca como lo hizo ese momento. Cerró los ojos, movió los labios en silencio, sin palabras que ningún otro pudiera escuchar, en la conversación privada de quien finalmente tiene algo por lo que dar gracias. Conclusión. Hay milagros que no descienden del cielo con fanfarria ni señales visibles. Hay milagros que llegan de puntillas, disfrazados de un encargo inesperado, de un camino largo bajo la nieve, de 4 chocolatinas regaladas sin pensarlo 2 veces por una niña de 5 años que simplemente no sabía hacer las cosas de otra manera. Pavel el zapatero aprendió esa Nochebuena que la bondad no se guarda para cuando sobra. Se da cuando escasea, se ofrece cuando cuesta, se entrega sin saber si volverá. Y que hay fuerzas en el mundo, viejas, pacientes, atentas, que llevan mucho tiempo observando quién actúa así y quién no. Lucia nunca supo del todo lo que había pasado ese día. Solo recordaba el camino, el frío, las personas que encontraron y la última chocolatina entregada en la oscuridad de una cueva a una mujer de ojos infinitos. Y recordaba, sobre todo, la cara de su madre en el umbral de la cocina, real y cálida y presente. Eso fue suficiente, más que suficiente. Esa noche, en la cabaña del zapatero de Vernova, las campanas sonaron para todos.
pero quizás sonaron un poco más fuerte para ellos. Si este relato te llegó al corazón, suscríbete a Cuentos del Conejo y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Tu apoyo es lo que mantiene vivos estos cuentos.